A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Muy buenos días. Tengo mucho gusto de saludar a la teleaudiencia de Telesucesos y les doy la bienvenida a nuestro programa Neurología al Día. El día de hoy vamos a hacer una revisión de aspectos importantes de un problema que cada día es más frecuente y constituye un verdadero problema de salud pública, no solamente en el Ecuador, sino en todas partes del mundo, y es lo referente al trauma craneal o al traumatismo cráneoencefálico. Este es un tema, es una patología relacionada con los golpes que recibe la cabeza y que les decía que es cada día más frecuente porque la principal causa de la producción de estos traumatismos son los accidentes de tránsito. Lamentablemente, por más normas, por más educación vial que exista, siguen siendo crecientes los accidentes de tránsito, los accidentes de automotores. Y por ese motivo la incidencia del traumatismo cráneoencefálico es cada vez mayor. De manera que siendo esta la principal causa, es decir, los accidentes de tránsito, la fuente mayor de producción de daño cerebral por trauma, hay otras causas también. Por ejemplo, la violencia interpersonal, la violencia intrafamiliar inclusive, las caídas, especialmente en la industria de la construcción. Las caídas que se producen en las construcciones es una fuente también importante para la producción de traumatismo cráneoencefálico. Y por supuesto hay otras causas menores que inciden en la producción de este problema. Hablando de estadísticas, tenemos que decir obligatoriamente que no es igual en todas las regiones del mundo, no es igual en las diferentes áreas geográficas. De ahí que se considera que la incidencia del trauma craneal va de 200 a 300 casos por cada 100.000 habitantes en las diferentes áreas geográficas por año. En nuestro país seguramente hay más de 250 casos por cada 100.000 habitantes y por año. E incide en este número de casos de traumatismo cráneoencefálico, lamentablemente en nuestro país y probablemente en otros, la utilización o el consumo de alcohol, el consumo de licor. En un estudio que se realizó en 1987 en el Hospital Carlos Andrade Marín, se encontró que del total de pacientes que ingresaban a la sala de urgencias con traumatismo cráneoencefálico, el 72% tenían algún grado de consumo de licor. Esto les da la idea de que es un factor incidente muy importante para la producción del traumatismo craneal. Esta patología, desde luego, es más frecuente en la población joven. Entre los 15 y los 40 años es donde más frecuentemente se produce el trauma craneal. Y las consecuencias son también más frecuentes en este grupo de edad. Y en relación con los sexos, hay una preponderancia del sexo masculino en relación con el sexo
femenino con una relación de 3:1. De todas maneras, el trauma craneal se produce como consecuencia de que la cabeza sufre un impacto. El golpe, digamos, que sufre la cabeza puede ser como consecuencia de que recibe el impacto con un elemento contundente, o que la cabeza golpea a algún objeto, ya sea cuando se cae, cuando se golpea contra una pared, etc. Y las consecuencias son manejadas, son tratadas de diferente forma. Dependiendo de las escuelas se les da una connotación variable de cómo manejar el trauma craneal en cuanto a la concepción de etiología, de fisiopatología, de síntomas, de tratamiento, etc. Por eso es que en este programa, que lo que pretendemos es dar algunas indicaciones para que la gente esté consciente de lo que significa el trauma craneal, queremos en esta ocasión, en los programas futuros iremos tratando los diferentes temas derivados del traumatismo craneal, pero en esta ocasión vamos a centrarnos especialmente en la forma de cómo vamos a evaluar, partiendo de la causalidad. La causa es que la cabeza sufre un impacto directo, como ya les dije, con un elemento contundente, o porque la cabeza se golpea o choca contra algún objeto, y esto va a producir lógicamente lesiones en cualquiera de las estructuras de la cabeza, empezando por el cuero cabelludo. En algunas ocasiones será evidente, será visible la presencia de alguna escoriación, de alguna herida en el cuero cabelludo, que por cierto tengo que decirles también son tejidos sumamente irrigados, de manera que cuando hay una herida en el cuero cabelludo, la pérdida sanguínea es enorme. En poco tiempo el paciente puede inclusive llegar al shock hipovolémico por la pérdida masiva de sangre que se produce en estas heridas del cuero cabelludo. Luego tenemos las lesiones que se producen en el cráneo. Como consecuencia de un trauma craneal se pueden producir fracturas que son de diverso tipo, pero también puede ocurrir incluso traumatismos cráneoencefálicos graves en los que no haya ninguna fractura en el hueso craneal. Estas fracturas son de diferente tipo. Hay una fractura lineal, la famosa fisura, que es solamente un trazado lineal de una fractura, pero también estas fracturas pueden ser multifragmentarias, es decir, que el hueso sufre diferentes líneas de fractura y hay una serie de segmentos que están incluidos dentro de esa zona de fractura del cráneo. Y asimismo, estos traumatismos craneales pueden ser abiertos o cerrados, también se los clasifica así. Abiertos cuando ha habido comunicación o hay comunicación entre el interior del cráneo y el exterior a través de fractura y de herida en el cuero cabelludo. Y la gran mayoría de traumatismos cráneoencefálicos son traumas cerrados, en los cuales no se encuentra ninguna lesión en los tejidos blandos, es decir, en la piel, y en el hueso tampoco hay una lesión, es decir, el traumatismo es cerrado. De todas formas, lo que importa es saber qué lesiones se han producido en el interior del cráneo como consecuencia del trauma craneal. Ese traumatismo también puede producirse como consecuencia de fuerzas que impactan en la cabeza de una persona, provocando movimientos de aceleración y de desaceleración, y también un mecanismo de rotación de la cabeza que pueden igualmente
provocar lesiones en el cerebro como si hubiese recibido un impacto. Hablamos de aceleración cuando el cráneo o la cabeza recibe un impacto, se desplaza hacia el sitio opuesto la cabeza, pero de pronto se frena y retrocede. A esto llamamos un mecanismo de aceleración y de desaceleración que pueden provocar lesiones iguales que si se hubiera recibido un impacto. Pero adicionalmente, cuando el impacto es tangencial a la cabeza, provoca una rotación de la cabeza e igualmente puede provocar las lesiones que estamos mencionando. Cuando tenemos un paciente que ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico, lo primero que tenemos que pensar es que muchas veces este es un problema agregado a otros traumatismos, especialmente en los accidentes de tránsito. No es que los pacientes solamente se golpean la cabeza, sino que en un gran porcentaje, más del 50% de casos, los pacientes tienen traumatismos torácicos, tienen traumatismos abdominales, tienen fracturas de los miembros y como consecuencia de eso se producen una serie de complicaciones que inclusive impactan o tienen repercusión en las lesiones cerebrales. Las lesiones cerebrales que se producen como consecuencia del trauma provocan un daño primario, un daño secundario, y se habla inclusive de daño terciario. En definitiva, las lesiones pueden ser múltiples, las lesiones pueden ser devastadoras, muchos pacientes inclusive mueren en el propio sitio donde se ha producido el accidente de tránsito, otros sufren las consecuencias del traumatismo y se puede calificar a los diferentes tipos de trauma en leves, moderados y graves o severos. ¿Cómo vamos a hacer esa calificación? Antes de 1974 había verdaderamente un caos en la terminología para referirse al trauma craneal, a sus complicaciones y a sus secuelas. Ventajosamente, en 1974, un par de científicos de las ciencias neurológicas en la Universidad de Glasgow, en Escocia, implementaron una forma de calificar a los pacientes para saber si son de un grado leve, moderado o severo. Esa escala ha permitido una facilitación para saber el grado de gravedad que tiene un paciente con un traumatismo craneal. Esto se denomina, esta forma de calificar es una escala que se llama la escala de coma de Glasgow. Esa escala permite inclusive a la gente no médica, a una persona, podríamos decir, buena observadora, calificar a los pacientes si están en cualquiera de estos estados. Esta escala de coma de Glasgow quisiera enseñarles, entre comillas, que la utilicen para calificar a un paciente que tiene un traumatismo craneal, porque muchas veces somos espectadores de una persona que ha sufrido un trauma y nos quedamos estáticos sin actuar. Cuando no hay ni paramédicos, ni médicos, ni gente que pueda auxiliar a los enfermos, nosotros podríamos acercarnos y calificar. Ahora que la comunicación es tan fácil, entonces podríamos llamar al 911 y decir: este paciente tiene tal puntaje en la escala de coma de Glasgow. Esta escala califica al estado de conciencia en el que están los pacientes que han sufrido el trauma u otras patologías neurológicas. Este puntaje va de 3 a 15.
siendo 3 el puntaje más bajo y que indica la condición más grave de una persona, y 15 es el estado normal en el que estamos nosotros. Y entre 3 y 15 habrá una serie de variaciones en cuanto al puntaje para saber la situación o la condición clínica de un paciente. Vamos a observar un cuadrito que es relacionado con lo que les acabo de decir, la escala de coma de Glasgow. Esta escala solo califica 3 parámetros, como pueden ustedes ver en el cuadro. En el lado izquierdo vamos a calificar la apertura ocular, la apertura de los ojos. En la columna de la mitad, la respuesta motora que tiene el paciente, y a la derecha tenemos la respuesta verbal. ¿Cómo calificamos? En cuanto a la apertura verbal, a la apertura ocular. Si el paciente está abriendo los ojos espontáneamente, calificamos con el puntaje de 4. Si es que solamente abre los ojos cuando le decimos abra los ojos, el puntaje será 3. Si solo abre los ojos cuando le aplicamos un estímulo doloroso, la calificación es 2. Y si es que no abre los ojos por ningún estímulo, por ningún motivo, la calificación es 1. En cuanto a la respuesta motora, es decir, en cuanto al movimiento, si es que le decimos al paciente levante su brazo derecho o levante su mano derecha, y lo hace fácilmente, la calificación es de 6. Si es que hace algún movimiento cuando aplicamos un pequeño estímulo doloroso, la calificación es 5. Pero si ya tenemos que realizar un estímulo doloroso un poco más fuerte, la calificación será 4. En otras ocasiones, cuando aplicamos inclusive el estímulo doloroso, la respuesta es de una flexión anormal de los miembros, es decir, se produce una flexión de los brazos, especialmente hablamos de que tiene una calificación de 3, y este movimiento corresponde a lo que se denomina decorticación cerebral. Y cuando al estímulo doloroso más bien se produce una respuesta de movimiento en extensión rígida de los miembros, a esto calificamos con el puntaje de 2, y corresponde a lo que se llama postura de descerebración. Y si es que no hay ninguna respuesta, a pesar de que le aplicamos estímulos dolorosos, etc., no hay ninguna respuesta, la calificación es 1. En cuanto a la respuesta verbal, si es que el paciente está conversando normalmente, el lenguaje es normal, orientado, la calificación es de 5. Si es que está hablando en forma incoherente, en forma confusa, la calificación es de 4. Si emite palabras inapropiadas, inentendibles, la calificación es de 3. Y si es que solamente tiene sonidos guturales, sonidos incomprensibles, la calificación es de 2. Y si no hay ninguna respuesta verbal, la calificación es 1. A propósito de esto, hay que tener en cuenta que muchas veces el paciente, especialmente cuando ya ha llegado a un hospital y está intubado, es decir, con un tubo dentro de la tráquea, un tubo endotraqueal, la calificación va a ser de 1 porque está impedido de hablar. Pero si sumamos estos puntajes, si no tiene ninguna respuesta ocular, es decir, no abre los ojos por ningún motivo, no tiene una respuesta verbal apropiada y no tiene ningún tipo de movimiento, la calificación es 1 más 1 y más 1 igual a 3. Cuando un paciente tiene una calificación de 3, significa que está sumamente grave, muy cerca del fallecimiento. Pero se podrán dar una serie de variables para que podamos calificar a los pacientes en qué
estado están. Y esto permite la comunicación entre las personas, entre los centros médicos, entre la gente de la ambulancia y el centro hospitalario al que va a ser trasladado. Si tomamos el teléfono y llamamos al servicio de urgencia y decimos estamos trasladando un paciente que está en un puntaje de la escala de coma de Glasgow de 7, automáticamente ya la gente sabe que ese paciente está en estado de coma. ¿Por qué? Porque de acuerdo con esta escala, si es que el paciente tiene un puntaje de 13 a 15, tiene un traumatismo craneal leve. Si es que el paciente tiene un puntaje de 9 a 13, es un traumatismo craneal moderado. Y si es que el paciente tiene de 3 a 8, significa que está grave, que está en coma. La utilidad de esta escala es enorme y ha permitido la unificación de los conceptos y la unificación del lenguaje. Y es fácilmente comprensible, especialmente en la gente que ya tiene una experiencia en el manejo de los pacientes traumatizados. Y también esto ha facilitado el manejo de los pacientes. Pero adicionalmente, aparte de que se hace la evaluación a través de la escala de coma de Glasgow, hay que evaluar las otras complicaciones. Muchas veces los pacientes han sufrido traumatismos torácicos, fractura de costillas, muchas veces fractura de la columna, a lo mejor tienen un hemotórax, es decir, una colección de sangre por fuera de los pulmones o una colección de aire por fuera de los pulmones, lo que se llama neumotórax, lo cual estará impidiendo que el paciente tenga buena función cardiorrespiratoria, especialmente una función respiratoria bloqueada o alterada, va a tener un impacto directo sobre el funcionalismo cerebral. El que el cerebro no reciba buena oxigenación a través del flujo sanguíneo cerebral complica más aún el daño que sufre el cerebro. Por lo tanto, hay que, especialmente cuando el paciente ya ha llegado a un centro hospitalario, hay que preocuparse inicialmente de la estabilización de las funciones cardíaca y respiratoria, porque muchas veces de eso depende que el cerebro no sufra daño adicional, ya sea por hipoxia o por isquemia. El daño anóxico produce mucha lesión en el cerebro y las complicaciones y las secuelas serán potencialmente mayores que si es que hay una buena función cardiorrespiratoria. En cuanto al cuadro clínico, pues el trauma craneal podrá dar una serie de síntomas y se relacionan con algunos factores como son la edad de los pacientes, como son el tipo de lesiones, la localización de las lesiones, de manera que esto puede provocar una serie de síntomas que nos vamos a referir a ellos en los próximos programas. Ahí hablaremos de las colecciones sanguíneas, de los hematomas, de las contusiones cerebrales, de los daños vasculares, de la epilepsia postraumática, de la cefalea postraumática, etc. Así que les esperamos en los próximos programas para seguir revisando los daños cerebrales relacionados con el traumatismo craneoencefálico. Muchas gracias. Buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Neurología al Día,
un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día.